En esta mañana, hermanos, quiero, no obligarlos, pero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de este libro que es la Biblia. Hace unos años atrás, 30 años, 40 años atrás, todos nosotros, los evangélicos, teníamos la Biblia. Cuando tratábamos de testimoniar públicamente teniendo la Biblia en la mano. Como si la Biblia fuera un gran tesoro, algo que nos sirva para la vida. Y en esta mañana yo quiero motivarlos a ustedes porque, fíjense, no sé si todos ustedes tienen la Biblia, no sé si la traen todos a la Biblia. Era costumbre. Recuerdo que un hermano que se convirtió y el amigo era un gallero que vivía acá en San Cayetano. Y cuando el hermano pasaba con la Biblia, siempre este amigo, por cargarlo, decía: ¿qué llevas bajo el brazo? ¿Es algún gallo? Era la Biblia. La Biblia. También quiero recordarle a los jóvenes que, 40 años atrás era difícil ser creyente. No era fácil. En las escuelas se hacía discriminación. En las universidades. Fue una lucha muy grande hasta que se superó eso. Ahora ya no es ese problema. Y vemos, particularmente veo que es como que hemos perdido la fe en la Biblia. Quiero que ustedes vean esta imagen. En otro momento yo les he mostrado, esto apareció en el diario La Gaceta. Era para septiembre del año 2014. En ese año La Gaceta publicó esta imagen. En realidad era una crónica bastante interesante porque decía un Miguel Ángel que dormía detrás del sofá. En una familia de Estados Unidos, ellos no sabían que tenían esta imagen, este cuadro, esta pintura de Miguel Ángel. No sabían ellos. La tenían detrás de un sofá para que los chicos no la deterioren porque ellos jugaban al ping-pong y con la pelota la golpeaban. Pero no sabían. Esta familia, que se llama Martin Cover, cuando después en la cuarta generación hace una investigación, no él, pide la colaboración a un experto en las pinturas renacentista, porque esta es un cuadro de la Piedad. Curiosamente, este es mejor que el cuadro que está en el Vaticano. Eso dijo el experto. Y resulta que estaba evaluado en $300 millones. Los Cower no sabían. Ellos eran muy modestos. Mire que en realidad para que jueguen los chicos no tenían espacio. Pero no sabían que tenían este tesoro en la misma casa. Esta pintura fue donada a la bisabuela. Fueron unos italianos que estaban en Italia y allí la gente le donó esta pintura. Pero ellos no sabían que valía $300 millones. Y miren, no sé si ustedes saben el valor de la Biblia. No sé. Resulta que la Biblia tuvo que pasar prácticamente 14 siglos hasta la Reforma. Desde que comenzó la era del cristianismo pasaron 16 siglos hasta que Martín Lutero la tradujo a la Biblia al alemán y el pueblo alemán empezó a entender que la Biblia era un gran tesoro para darnos consejo para la vida y vivir mejor.
Es decir, en realidad, interesante saber, digamos, que la Biblia es un gran tesoro. Pero, ¿de qué sirve que el tesoro esté detrás del sofá, en la mesita de luz? ¿De qué sirve que el gran tesoro no lo use? Vuelvo a repetir, la Biblia es un gran tesoro que nos sirve a nosotros, que nos da consejo para la vida, para que vivamos mejor. Es probado por toda la humanidad que la Biblia es un gran tesoro. Pero vuelvo a repetir, no sé, queridos hermanos, ¿para qué les sirve la Biblia a ustedes? ¿Para qué les sirve la Biblia a cada uno de ustedes? ¿En qué les sirvió? Porque acá, entre nosotros, hay muchos que ya hace años que somos creyentes. ¿Para qué le ha servido durante estos años la Biblia? Por ejemplo, para el autor del Salmo 119, el autor del Salmo acá de la Biblia, él testimonia y dice así: la Biblia para mí es lámpara a mis pies. La Biblia, dice el salmista, es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi camino. Eso dice el autor del Salmo 119. Y saben, el apóstol Pablo, para él, también, digamos, lo explicita, porque sería interesante que nosotros, así como les estoy diciendo, el salmista como Pablo, como Santiago, que ya les voy a decir, podamos nosotros decir, para mí la Biblia me sirve así. Por ejemplo, para Pablo la Biblia era una espada de doble filo, que penetraba hasta el alma, hasta los tuétanos, las coyunturas. Podía discernir lo que el hombre piensa, lo que siente. No hay nada que quede oculto a él. Eso pensaba Pablo. Fíjense ustedes, ahí está el texto. La palabra de Dios, dice Pablo, para mí es una espada de doble filo. No puedo ocultarle a Dios nada. Penetra hasta mi alma. Y nosotros podemos preguntarnos, y entonces ustedes también tienen el derecho de decir, ¿y para vos, Roque, qué es? Para mí, la Biblia es un libro lleno de esperanza. Para mí este libro de buenos consejos. Me ha dado muchísimos consejos en la vida. El éxito de mi vida está justamente en haber hecho caso a los consejos que la Biblia me daba. Entonces, en esta mañana me gustaría a mí que nosotros reflexionemos sobre, digamos, la importancia, la utilidad de la Biblia para nosotros. Y si para mí ha sido útil, yo me voy a permitir en esta mañana hacerles ver que este libro es un gran tesoro, que a veces la humanidad no ha entendido que es un gran tesoro, que a veces no sabe cómo comportarse o vivir en la vida, y resulta que abriéndola y leyéndola podría encontrar el gran consejo para vivir mejor y feliz en la vida. Así como los Cohen no sabían que tenían un gran tesoro detrás del sofá, $300 millones. La Biblia es un tesoro de un valor incalculable que nos sirve para aconsejarnos, para mostrarnos cómo debemos vivir mejor. Entonces, en esta mañana yo voy a tratar de hacerles ver a ustedes por lo menos tres grandes consejos que la Biblia me ha dado, que me ha servido en algunas áreas específicas de mi vida. Y la primera cosa que ha hecho la Biblia en mí es que me ha servido para mostrarme que soy un pecador, que soy un hombre que necesito de Dios,
que necesito de la misericordia, de la gracia divina, de la sangre derramada en la cruz que me limpie de todo pecado. Esa es una de las grandes cosas que la Biblia me ha servido. Nadie decía que yo era malo. La mayoría de la gente decía que yo era bueno. Pero fíjense en ustedes, la Biblia me mostró que era un pecador, que necesitaba de la gracia divina de Dios para salvarme y traerme a sus pies. Es así como, fíjense ustedes, Romanos capítulo 23, yo leía esto y verdaderamente me conmovía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Siendo justificados, están destituidos, pero gracias a esa gracia de Dios, ¿qué es lo que dice? Por ella, por la gracia, mediante la redención en Jesucristo, nosotros estamos justificados. Es un gran anuncio, es un gran consejo para el hombre que lo recibe. Amigo, hermano, sos un pecador, necesitas de la gracia divina. Y esa gracia divina te va a transformar, te va a hacer una nueva persona. Un hombre seguro en la palabra de Dios. Ahora bien, fíjense ustedes este hecho de saber que Dios me transforma en una nueva persona, ha traído como consecuencia que yo adquirí una gran seguridad para mi vida. El hecho de haber llegado a ser hijo de Dios me ha permitido adquirir una gran seguridad en la vida. Es decir, la Biblia me ha mostrado, diría la Biblia, me abrió los ojos para ver que siendo hijo de Dios, el hombre que confía en Dios es un hombre que vive seguro. Muchas veces he dicho, hermano, que el Hijo de Dios no es ese que se anda escondiendo detrás de las puertas. Es un hombre triunfador. Es así como para mí fue de mucha utilidad el Salmo 27. El Salmo 27, en los 3 primeros versículos, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios es mi Dios, que siempre me protege, que es mi ayudador, ¿de quién voy a temer? Dice, Jehová es mi luz, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El versículo que sigue, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. El Hijo de Dios y la fe en Jesucristo es algo que nos mantiene frente a la adversidad. Somos más que triunfadores con Cristo. Fíjense ustedes de que eso está escrito en la Biblia. Yo ya lo digo porque en realidad lo digo de memoria, pero es así. Pablo dice, yo con Cristo soy más que vencedor. Pero eso debe ser una convicción que yo la tengo, es parte de mi vida. Frente a la adversidad, debo pensar que Dios está conmigo. Frente al problema, Dios está conmigo. Es así como, en realidad, la seguridad, fíjense ustedes, hermanos, es un tema de la actualidad. Hay inseguridad en la nación, la gente piensa así, hay inseguridad en la nación, hay inseguridad en la provincia, hay inseguridad en el barrio, hay inseguridad en todas partes. Pero esto, digamos, de la inseguridad, no nos damos cuenta que la única seguridad está en Dios.
el hombre y la mujer que se siente y que vive con Dios vive seguro. Ojalá a su alrededor haya lo que haya. Duerme en paz, porque Dios está cuidándolo. Y es así como en realidad un ejemplo nos podría servir de ayuda. La inseguridad era algo común, no solo de ahora, de todos los tiempos. Lo importante es saber que la seguridad únicamente la encontramos en Dios. Y hay el relato de un muchacho que era un creyente, un hombre de Dios, que en el tercer siglo de la era esta, el emperador romano los perseguía a los cristianos. Y este hijo de Dios se escondió en unos montes espesos. Allí estaba protegiéndose y se dio cuenta que ya estaba rodeado por el ejército, por los soldados que lo querían detener. Entonces encontró una cueva y ahí se metió. Pensó, acá voy a orar y serán mis últimos minutos. Sin embargo, luego en un instante empezó a mirar de adentro para la salida de la cueva y vio que unas grandes arañas tejían la tela y pronto esa tela de araña la cubrió a la puerta, cubrió a la entrada de la cueva donde él se metió. De tal suerte que cuando llegó el grupo de soldados, uno de ellos sacó una espada para cortarle la tela y el capitán le dije, pero amigo, ¿no te das cuenta que hace tiempo que nadie ha pasado por acá? Esa tela, mira, guarda esa espada, no perdamos el tiempo, vámonos de acá. Este hombre, este hijo de Dios, que sí confiaba en Dios, que sí sabía que la seguridad estaba en Dios, él escribió después la experiencia esta que había vivido y que le permitió salvar su vida. Escribió lo siguiente: donde está Dios, escribió este muchacho, una telaraña es como un muro. Y donde no está Dios, un muro es como una telaraña. Y yo diría, gracias a Dios que este hombre escribió esto para nosotros, porque en realidad gracias a Dios por el testimonio de algunos hermanos. Por eso a veces el testimonio, ¿cómo nos sirve? ¿Cómo nos llena de gozo? Es así que la seguridad en Cristo, la seguridad en Dios, es algo, no es una palabra. La seguridad en Dios es la certeza de lo que nosotros esperamos, porque es fe en Dios. Si yo creo, eso va a ocurrir. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo no desampara a sus hijos jamás. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios siempre tiene la ayuda de su Señor, que Jesucristo más es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces, si estamos hablando de Jesús, estamos hablando de ese ser eterno que ha prometido que nosotros en Él somos más que vencedores. Es decir, que la seguridad, no quiero alabar, tengo tantos ejemplos, hermanos, y yo sé que ustedes también, donde los otros no pueden dormir, yo estoy seguro que el Hijo de Dios puede dormir. Voy a hacer una digresión que no la pensé, pero me acuerdo cuando los terremotos en Chile se desataban todas las noches y la gente prácticamente estaba en la calle. El testimonio de un hermano misionero que estaba allí, el que contó fue un argentino que fue a visitarlo a este misionero. Ellos oraban, cantaban y se iban a dormir. ¿Por qué? Porque tenían la seguridad que Dios los iba a proteger. Una vecina de ellos
les decía, ¿cómo hacen ustedes para dormir? ¿Cómo hacen? Les envidio. Y fue la oportunidad para decirle, hay que creer en Cristo, hay que creer en Dios, hay que tener esperanza en Él. Ahí está la seguridad. Sinceramente, es conmovedor. Ustedes van a escuchar a lo largo de la historia de la humanidad que hay hombres y mujeres que mientras los otros desesperan, hay tranquilidad en el corazón de ese hombre y en esa mujer. La Biblia nos debe servir, debe ser útil. No es que nosotros venimos acá únicamente por pasar el tiempo. Venimos a dar gracias a Dios, venimos a honrarle, pero venimos a honrarle porque Él nos cuida, nos bendice, nos fortalece. La segunda cosa que la Biblia me enseñó como una cosa de un gran consejo es de que la palabra de Dios me mostraba que debía amar al prójimo. El gran problema humano es el otro. El gran problema es mi prójimo. Nosotros convivimos, somos la humanidad. Nosotros, no hay otro, somos nosotros. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién es el prójimo? ¿Es tan interesante esto? ¿Es tan importante esto que acabo de decirle? Para mí era de mucha importancia. Yo había leído lo siguiente, en Mateo capítulo 7, versículo 12, mientras Jesús está desarrollando, está explicando el Sermón del Monte, que muchas veces hemos dicho que es como la constitución, como la ley fundamental del cristianismo. Él dice en el versículo 7, versículo 12, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, ustedes hagan con ellos. Todo, miren, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Esta es la síntesis del Antiguo Testamento. ¿Ustedes quieren ser felices? ¿Qué te gustaría? Mire, no le digo a ninguno. Yo lo aprecio a Juan y Juan me perdona todo. Si Juan quiere que lo amen, él debe amar. No hay vuelta que darle. ¿Por qué? El amor lo puede todo. Vence al pecado el amor. Hagan la prueba. Ustedes no pueden hablarle ni abrazarlo a alguna persona. Pídanle a Dios que amarlo. Y van a ver cómo van a ir y le van a dar un abrazo. ¿Por qué? Porque el amor vence al pecado. Jesús dice, todo, mire, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, ustedes hagan con ellos. No es la cuestión como siempre dice la gente, pero si él es peor que yo. No, eso no te dice la Biblia. La Biblia dice, amalo. No importa que él sea peor que vos, amalo. Amalo. Luego, Dios le cambiará el corazón y empezará a amarte. Resulta que Pablo, ustedes dirán, bueno, pero eso ha dicho Jesús. Pablo era un apóstol y él entendió esto que dijo Jesús. Jesús dijo, todo lo que quieran, es muy importante el otro. Pablo en Gálatas, capítulo 5, dice lo siguiente, porque toda la ley, dice Pablo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo interpreta, lo practica y le está enseñando a los hermanos de Gálatas. ¿Saben ustedes? Miren, ustedes quieren vivir bien. Este es el mandato de Jesús. ¿Qué dice? Toda la ley está concentrada en esta sola palabra. Ama al prójimo. Amalo al prójimo como a ti mismo. Y si ustedes recuerdan, ese es el primer mandamiento.
Es toda la síntesis de todo lo que Dios nos ha dicho. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso la Biblia es un gran tesoro al que me da consejo. Pero ustedes saben que mucha gente dice, qué bien este sermón, este discurso de Jesús allá en el Sermón del Monte. Pero lo interesante es que lo llevemos a la práctica, que le obedezcamos a la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir, tiene razón la palabra de Dios, pero mientras tanto no puedo decir nada. No me ha servido. Por ejemplo, para Santiago, que es otro de los apóstoles de Jesús, en el versículo 2 de Santiago, capítulo 2 de Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo. No debes hacer acepción de personas. Es decir, que el tema del prójimo es un tema neurálgico. Y yo le doy gracias a Dios, porque en realidad el prójimo, dentro de un rato les voy a preguntar quién es el prójimo de ustedes. Porque, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, es la misma pregunta que el maestro de la ley, el intérprete de la ley, le dijo a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Esto está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29. Jesús dijo un discurso, pero siempre hay, digamos, los contreras. Siempre están los discutidores. Y Pablo dice, señores, es un error discutir en palabras vanas. Siempre quieren encontrarle, digamos, la paja en el ojo ajeno. Y es así como el intérprete de la ley le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, ¿pero qué está escrito en la ley, muchacho? Vos sos un intérprete de la ley. Vos sos un maestro en la ley. ¿Por qué me estás preguntando eso a mí? No está explicitado eso, pero ustedes imagínense, un maestro de la ley me va a venir a preguntar eso a mí. Entonces el maestro hay que amar a Dios sobre todas las cosas, dice, y al prójimo como a uno mismo. Y dice Jesús, pero muchacho, eso que acabas de decir, anda y hacelo vos. Pero dice, tratando de justificarse, porque para eso somos muy hábiles el ser humano. Nosotros nos queremos justificar frente a lo injustificable. Nosotros queremos justificarnos frente a todas aquellas cosas y a todas luces es la verdad. Entonces dijo, ¿quién es mi prójimo? Dijo, para justificarse, porque está bien, dice, hay que amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le narró la parábola del buen samaritano. Todos la conocemos. Está desde Lucas, a continuación, versículo 30 al 37. Le dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Jerusalén a Jericó parece que era un camino habitual de todos los judíos que iban a hacer negocio, pero era un camino, digamos, peligroso porque había muchos ladrones. Entonces Jesús usa ese camino y dice, por allí descendió un señor y fue atacado por los ladrones, lo despojaron todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que por ese camino descendió un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Mire, el intérprete de la ley, ¿qué habrá pensado? Un sacerdote. Él es como un sacerdote también. Pero ni se le ha movido lo más mínimo. Ha pasado de largo, lo ha dejado ahí tirado a este hombre que había sido maltratado y robado. Luego pasó un levita. También iba a la sinagoga a hacer tareas espirituales. También pasó de largo. Vino un samaritano. El samaritano era un grupo social
dentro de los judíos despreciado por los judíos, porque se habían mezclado con otros pueblos. Eran los negros, los orilleros, los que no servían para nada. La gente rica acá en nuestra misma ciudad, y aún cuando hablan, por ejemplo, los que se creen superiores a otros, los tratan mal a los bolivianos, a los paraguayos. Incluso a nosotros de acá del norte somos los negros, que no servimos. Pasó un sacerdote, pasó un levita, hombres de Dios, simuladores de Dios, diría yo, que no sabían lo que era el amor por el otro. Porque ser un hijo de Dios es alguien que tiene misericordia del otro. El Hijo de Dios es el que tiene misericordia del otro. Tal es así que este despreciable hombre de los, digamos, que era de los samaritanos, se apiadó del muchacho que estaba allí tirado, lo llevó hasta una posada, lo atendió, lo llevó con su caballo y luego ahí lo cuidó, porque dice, al irse le dio 2 denarios al dueño de la posada y le dijo, cuídamelo, que si gasta más yo te lo pago cuando vuelva. Entonces Jesús le dijo al intérprete, ¿cuál de estos 3, el sacerdote, el levita o este samaritano, cuál es el que fue el prójimo del que estuvo en desgracia? Y dice el intérprete de la ley, el que usó de misericordia. ¿Cuál es el que usó de misericordia? ¿Ve? El samaritano. Hermano, si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál es el prójimo tuyo? Le voy a preguntar a otro amigo que no se enoja. Ricardo, ¿cuál es el prójimo tuyo? No me contesté, pensalo. Según la Biblia, el prójimo de Ricardo es aquel que tiene misericordia de él. No es el que está sentado a la par. No son todos ustedes 30. El prójimo de cualquiera de nosotros es el que tiene misericordia por él. ¿Cuál es mi prójimo? Yo diría, el que tiene misericordia de mí. Capaz que alguno me quiere poner el pie para que me caiga. El prójimo, Jesús lo acaba de enseñar, es el que tiene misericordia del otro. El prójimo de Luquita va a ser el que tenga misericordia de él. Cuando él esté caído, que lo levante. Y si él me necesita, si él piensa que soy su prójimo, no va a tener ningún reparo en decir, che, Roque, vos sabés que estoy mal, necesito esto, ¿me puedes ayudar? Porque él sabe que yo soy su prójimo. Pero si él no tiene confianza, ni siquiera se va a acercar. Soy como el sacerdote ese que pasa de largo. Eso yo no quiero ser. Yo quiero amarlo al prójimo. Pero ¿saben ustedes, queridos hermanos? El amor al prójimo es una cosa difícil. No es fácil. No es fácil. Nosotros los seres humanos tenemos la disposición para no amarlo al otro. Tenemos la disposición, sí, para criticarlo al otro, pero no para amarlo. Y yo le doy gracias a Dios porque la Biblia es como que me ha abierto los ojos para hacerme ver que no es tan fácil esto y que necesito de la divina misericordia de Dios para poder amarlo al otro, porque somos egoístas. No es tan fácil la cosa. Miren, no es tan fácil la cosa que esto de amar al otro no lo entendieron los hijos de Adán. Y es así como Abel, como Caín, lo mata a Abel, a su hermano. ¿Por qué? Por envidia, por celo. ¿Qué cosas tendría? Además, fíjense ustedes, los griegos
de la época de Platón, de Aristóteles, ellos pensaban que los seres humanos éramos los más racionales. Es decir, claro, nos comparaban, los animales son irracionales. Ellos se pelean. En cambio, los seres humanos somos racionales. Sin embargo, el siglo XX ha demostrado que somos los más irracionales. 2 guerras mundiales. Nos peleamos como perros y gatos. Matándonos, se ha hecho una catástrofe de muertes. El ser humano ha mostrado que es el ser más irracional. ¿Qué podríamos decir? Mire, en el siglo XX, ayer nomás, la Segunda Guerra Mundial, los nazis, los alemanes, como no lo querían a los judíos, han muerto a 6 millones de judíos. Porque no los querían. En nuestro país, en el año 76 del siglo pasado, en 1976, en la época del gobierno militar han muerto 30.000 compatriotas, la mayoría jóvenes brillantes. Eran los jóvenes más brillantes que nosotros teníamos en el país, lo han muerto. ¿Por qué? Porque no pensaban igual que ellos. ¿Y nosotros somos racionales? ¿Somos seres humanos que amamos al prójimo? No, Señor. Ni aunque diga que iban a la iglesia de Luján todos los días los militares. Es falso. Jesús dice que debemos amarnos, y amar es el que tiene misericordia del otro. Tal es así que esto, diría yo, en este punto, en este consejo de amar al otro, la Biblia me hizo ver que tenía una condición muy, como diría, frágil, que yo podría deslizarme y cometer errores fácilmente, que no debería pensar que yo tenía algo que estaba por encima de los otros, no, al contrario, debía pensar que necesitaba imperiosamente la misericordia de Dios que me ayude a amarlo al otro. No es fácil. Es decir, diría que ha quedado demostrado para mí que los seres humanos somos malos, que necesitamos de Dios para amarlo al otro. No es fácil amarlo al otro. Diría que le doy gracias a Dios porque me voy a meter en una cosa privada. Ya hace más de 50 años que vivimos juntos con la Nora, mi señora. Pero gracias a Dios, mire, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque gracias a Dios vivimos juntos. Si no hubiera sido por eso, ya no hubiéramos peleado. Y ahora que somos medio viejos, vieron ustedes ya, todos tenemos defectos. Pero gracias a Dios que nos ayudó. La tercera enseñanza que Dios me ha podido dar, que la Biblia me ha dado, tiene que ver con la esperanza. La esperanza no es una cosa simple. Según los grandes estudiosos, la esperanza es una medicina impagable, es lo mejor que podemos tener en la vida. Sinceramente, cuando leí Isaías capítulo 40, me sentí conmovido y es acá donde me habló a mí la Biblia sobre esto. Que el hombre que tiene esperanza es un hombre que tiene un plus. Es un hombre que está más allá del resto de los hombres. Es así como dice en Isaías capítulo 40, desde el 30 al 31, digamos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán ala como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay muchos ejemplos, ya los he usado muchas veces, pero Hernán Popov era un hermano que estaba en la cortina de hierro, estuvo prisionero allí muchos años, en la época del gobierno de Nikita Khrushchev. Y nosotros, en un momento dado histórico, vino a la iglesia de Calle Plata de los Hermanos Libres, y ahí estuvimos escuchándolo. Dice, Dios me sostuvo. Usted la vez pasada la escuchaba a una señora que decía, cucaracha, ¡ay, qué asco! Dice que ellos, cuando veían una cucaracha en el penal, todos se peleaban por comerla, porque no tenían qué comer. Y él dijo, Dios me sostuvo. Es así que los ejemplos sobre lo que es la esperanza es variado. Yo voy a tomar un ejemplo de un psiquiatra, él es Viktor Frankl, era un judío que estaba en el campo de concentración de los judíos. Allí en el campo de concentración, Viktor Frankl veía a la gente que muchos morían y otros vivían. Y él se preguntaba, ¿por qué razón algunos mueren y otros viven? Y él observó, como estudioso, observó que aquellos que tenían esperanza vivían, y los que habían perdido toda esperanza morían. Una esperanza era que algunos de los que estaban allí presos en las concentraciones, eso que hicieron los alemanes, tenía alguna novia en el pueblo y ahí estaba y él pensaba volver y casarse. Esa esperanza lo mantuvo. Otros que tenían un hijo en la casa o hijos y tenían la esperanza de volver a abrazarlo y tenerlo, entonces vivían. Pero todos aquellos que no tenían esperanza, todos morían. La esperanza, en realidad, dice Viktor Frankl, es como que la he comprobado, que es lo más grande que podemos tener nosotros los seres humanos para triunfar en la vida. Nos da un plus, algo terriblemente importante para luchar y pensar que la vida puede ser un éxito para mí. Ahora, hermanos, quiero tan solo recordarle algo que, si la esperanza es una cosa importante, debe habernos dicho explícitamente Jesús. Y fíjese que a través del apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 1, 3 al 4, dice lo siguiente, la Biblia dice esto, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, vuelvo a repetir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Jehová, por su gran misericordia, que con su gran misericordia nos hizo renacer. Nosotros cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos renacido. Ahora somos nueva criatura para una esperanza viva. Nos hizo renacer Dios para una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza. No nos aterra la muerte. Nosotros pensamos que luego tendremos la vida eterna. Nosotros pensamos que estaremos con Jesús, que podemos dialogar, que podemos hablar. Es una esperanza inmarcesible. Miren, la Biblia lo dice. Nos hizo renacer para esa esperanza viva. Es decir, que nosotros no es una esperanza cualquiera. Podría ser que yo tengo esperanza porque quiero criar a mis nietos, porque quiero ayudarlos. Es una esperanza. Pero el hombre que no tiene esperanza ya muere. Yo puedo luchar en mi vida porque tengo esperanza de querer ayudar a mi familia. O
a otros seres queridos, en fin, etcétera, etcétera. Pero tengo esperanza. Miren, una de las cosas más bellas, porque si la esperanza es tan importante, aún los artistas deben haberla materializado en algún lugar. Y yo pensaba, efectivamente, la esperanza es algo muy importante. Y es así como yo encontré que en la galería en Londres, en una de las galerías famosas, allí hay un cuadro de Federico Wells sobre la esperanza. Este cuadro sintetiza algo muy importante. Es la imagen hecha por este artista, por este pintor, donde en realidad hay una mujer que está sentada sobre el globo terráqueo. Y tiene un laúd, es como una guitarrita. Esa guitarra o ese laúd tiene cortadas todas las cuerdas menos una. Y esta mujer que está sentada en el globo terráqueo tiene su oído cerca de la cuerda. Y dice Federico Wells, esa es la esperanza. Es la esperanza triunfante. Es la esperanza frente a todas las adversidades y los pecados del mundo. La esperanza es lo último. Que si nuestra vida se cortan todas las cuerdas del arpa de nuestra vida, que quede la cuerda de la esperanza. Que quede esa. Que yo la siga escuchando. Que me siga diciendo, tú puedes. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios te ha prometido que estará con vos. Porque la esperanza es como esa cuerda que no se corta. Que todo puede quedar digamos, hacerse añico, pero eso no. En síntesis, hermano, yo les había propuesto que en esta mañana íbamos a escuchar de esta famosa Biblia 3 consejos para vivir mejor. La verdad, hermano, yo con estos 3 consejos, no es que son los únicos. Podría desbordar diciéndole cosas que la Biblia me ha enseñado, pero he tratado de resumir en 3 cosas que son fundamentales, diría esenciales. La primera, en síntesis, podría decir así: hermano, la Biblia me aconsejó, me sirvió, en primer lugar, porque me hizo ver que yo era un hombre pecador, que necesitaba la obra salvística del Señor Jesucristo, de la sangre esa derramada en la cruz. Muchas veces decimos nosotros que la sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la Biblia me hizo entender. Y yo me apropié de eso. Dije, esto es para mí. Ese acto me permitió a mí ser un hombre victorioso, un hombre feliz en el camino de Dios, porque descubrí que los hombres que tienen fe en Dios son hombres felices. La vez pasada me preguntaba mi hijo qué es lo que sentía yo. La verdad, aunque ustedes no lo vean así, soy un hombre feliz. Dios me ha ayudado. He luchado en tantas cosas, siempre miro y digo, gracias a Dios. La segunda cosa que la Biblia me enseñó como consejo es de que debía amar a mi prójimo. Que los seres, el gran problema humano es el otro. Y nosotros estamos rodeados de otros. Y como Jesús dice, la misericordia de Dios es grande. Por eso lo amamos al otro. Pero no es algo que está como algo inapto en nuestro ser. No tenemos nada. No es como el principio de conservación de la vida, que automáticamente si vemos que peligra la vida, nosotros queremos salvarnos. No hay nada que me diga amalo al otro. La única cosa es, estando cerca de Jesús, la misericordia y ese amor de Dios me hace que lo ame al otro. No hay, nosotros somos malos.
me he descubierto malo. El único elemento sanador y posible es el amor al otro. En tercer lugar, la Biblia me aconsejó, me sirvió, dándome esperanza. Porque si la esperanza es algo, digamos, que está más allá de toda medicina, que es un privilegio tenerla, sinceramente, la Biblia me ha dado un buen consejo. Ten esperanza. Fíjate lo que te ha dicho Jesús a través de Pedro. Cuando te ha hecho renacer, te ha dado una esperanza viva para la eternidad. No digas que no tenés una esperanza. Pensá en esa esperanza y luchá. Estimados hermanos, que Dios nos ayude a hacer lo que Jesús nos enseña. Que nos ayude, porque en realidad una cosa es oír y otra cosa es hacer. Hacer lo que la palabra de Dios nos dice, el consejo que nos han dado. Nosotros escuchamos a través de nuestros padres, y yo lo tengo presente siempre. Lo bueno es que si el padre te da un consejo, agárralo. Ya el viejo sabe mucho por viejo. Por eso hay un dicho que dice: el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Es decir, hermano, que Dios nos ayude a entender que Dios nos quiere, que nos ama, y entonces hacer lo que Él nos enseña. Porque escuchemos lo que Jesús al final del Sermón del Monte, Él dijo: hay unos hombres que son sabios. Los sabios son aquellos que edifican toda la casa sobre la roca. Son aquellos que hacen lo que yo les digo, no los que escuchan y no hacen. El hombre sabio es aquel que ha edificado la casa, y la casa es mi vida, hermano. Es la vida nuestra. Edifiquémoslos en la roca. Y la roca es la palabra de Dios. Así que eso para mí es la oración. Que Dios nos dé la potencia, el valor para hacer lo que la Biblia nos dice. Ahí vamos a dejar y concluir, y vamos a seguir pensando.